La verdad es que yo me oponía a vivir con tu padre. Llevo mucho tiempo soportándolo. ¿Por qué sacarlo a colación ahora, justo después de que terminara el funeral? Me casé contigo pensando que podría llevar una vida lujosa en Los Ángeles porque tus padres eran ricos, pero sin eso, e incluso viviendo con tu padre, al final, tuve que ayudar con el cuidado. Me enojó escuchar las verdaderas intenciones de mi marido. Me quedé muy sorprendida y no pude hablar por la sorpresa. Kyle añadió, he sido paciente todo este tiempo. Como recompensa, dame el apartamento de gran altura de tu padre. Es lo justo. Queriendo llevar la conversación hacia adelante, continuó hablando enérgicamente. Escucha, mis padres ya están vendiendo su casa para mudarse aquí. Quedarse en un hotel durante mucho tiempo costará una fortuna, así que entrégame el apartamento de gran altura rápidamente. El apartamento de gran altura que tu madre mencionó antes, podría ser. Al darme cuenta del plan de mi marido, lo solté como respuesta. Kyle sonrió triunfante. Por fin lo has entendido, ¿eh? El piso de gran altura que vas a heredar va a ser para mis padres. Si no te gusta, divorciémonos. Dijo esto y me entregó los papeles del divorcio. Me llamo Sofía. Trabajo en una cooperativa de crédito en Los Ángeles. Tenía unos 30 y pico de años y casi había renunciado al matrimonio cuando conocí a Kyle. Él dirigía un café en Los Ángeles y era cliente de la financiación que yo gestionaba. Originario del campo, perseguía sus sueños con el entusiasmo de un niño. Sus ojos brillaban mientras hablaba apasionadamente de cómo quería que fuera su tienda y lo que quería conseguir. Kyle era 4 años más joven que yo, e incluso después de que yo ya no gestionaba su cuenta, se ponía en contacto conmigo personalmente, pues había desarrollado sentimientos románticos por mí. Después de varias citas, empezamos a salir y nos casamos en 6 meses. Después, empezamos a vivir juntos en un apartamento. Un día, me dirigí a mi ciudad natal por primera vez en mucho tiempo. A pesar de estar a solo 20 minutos en tren, había pasado alrededor de medio año desde la última vez que lo visité. Mi madre falleció hace varios años y mi padre, de casi 70 años, vivía solo. Parecía disfrutar de sus pasatiempos y no le importaba vivir solo, pero recientemente se había resbalado en las escaleras. Insistió en que estaba bien, pero me preocupé y fui a visitarlo. Cuando llegué, la entrada estaba hecha un desastre, algo inimaginable para mi padre, un maniático del orden que no dejaba sus zapatos desalineados ni paquetes tirados por ahí. Cuando salió de la habitación, estaba sonriendo pero cojeando, lo que me sorprendió. ¿Estás bien?, pregunté preocupada mientras me acercaba a él para preguntarle cómo se sentía. Parecía un poco avergonzado y respondió, probablemente sea mi edad, pero termino así por cosas pequeñas. Es preocupante lo lento que me curo. No te cedas, ¿te llevo estos paquetes a tu habitación? ¿Puedo ayudarte con algo más?, pregunté. Cuando le pregunté, mi padre se rascó la cabeza y dijo, lo siento. Al ver a mi padre después de tanto tiempo, parecía visiblemente más pequeño que antes. Su cojera lo hacía parecer frágil y no pude evitar preocuparme por él viviendo solo sin parientes cercanos cerca. Con mi trabajo en mente, viajar diariamente a la casa de mi padre era un desafío. La idea de vivir juntos cruzó por mi mente. Sin embargo, esta no era una decisión que pudiera tomar sola. Ese día, preparé comidas para unos días para asegurarme de que mi padre pudiera descansar cómodamente y me fui de mi casa. Después de regresar a casa angustiada, le conté la condición reciente de mi padre a Kyle, que acababa de regresar. Tiene casi 70 años, ¿eh? Eso debe ser duro. Sí, lo es. Con su condición de pierna, estoy segura de que incluso hacer compras es una lucha. Desearía poder ir todos los días a ver cómo está, pero eso es difícil. Es cierto, tu lugar de trabajo está en la dirección opuesta, así que si te parece bien, ¿podríamos considerar vivir con mi papá? Kyle se sorprendió y abrió mucho los ojos. No podía decir si su reacción era positiva o negativa y me sentí un poco ansioso. Tengo la intención de contribuir a los gastos de manutención. No hay alquiler y estaría más cerca de tu cafetería. Sin embargo, mi viaje sería un poco más largo, pero creo que no hay inconvenientes para ti. Después de decir esto, Kyle permaneció en silencio, pensándolo. Finalmente, aplaudió con decisión y dijo, vivamos juntos. ¿En serio? Sí, como dijiste, también podría ser bueno para mí.
Lo más importante es que estoy preocupado por tu padre. Si alivia tus preocupaciones, vivir juntos es una buena opción. Kyle, gracias. Y así, nos mudamos a la casa de mi familia y comenzamos una nueva vida con mi padre. Mi padre era dueño de un condominio de gran altura y tenía un ingreso por alquiler, por lo que tenía un ingreso estable. Incluso después de jubilarse, todavía le quedaban algunos fondos de jubilación y dijo que no necesitábamos pagar el alquiler ni los gastos de manutención. Mientras tanto, el café de Kyle no iba bien y sus ingresos estaban disminuyendo. Vivir con mi padre ayudó a mejorar nuestras finanzas y yo asumí todas las responsabilidades del hogar como una forma de devolverle algo a la comunidad. Los fines de semana, yo hacía de chofer y llevaba a mi padre a los lugares que quería visitar. Aunque su movilidad era limitada, mi padre, que siempre había sido activo, parecía disfrutar de su estilo de vida. El próximo lugar que quiero visitar es este, decía. Durante la semana, mi padre investigaba en serio varios lugares en su computadora y elegía a dónde ir el fin de semana. Cuando decidía, siempre me informaba con una sonrisa. Para mí, ir a los lugares que le interesaban a mi padre se convirtió en lo más destacado de mis fines de semana y se estableció una buena relación entre Kyle, mi padre y yo. Sentí que la decisión de vivir juntos era la correcta. Sin embargo, estos días tranquilos no duraron. Un día, mi padre se cayó en la casa y quedó postrado en cama. Ya no cojeaba, sino que Kyle empezó a mostrar su verdadera cara. Cuando volví del trabajo, pensé, vaya, el almuerzo de papá todavía está aquí. Encontré el almuerzo de mi padre, que había preparado por la mañana, intacto en la cocina, y al instante tuve un mal presentimiento. Corrí a la habitación de mi padre. Papá, ¿qué pasó con tu almuerzo? ¿Te sientes mal? Bienvenida de nuevo, Sofía. Mi estado es el mismo de siempre. Estoy bien. ¿Kyle se olvidó de prepararlo otra vez? Kyle está ocupado con su trabajo, así que es comprensible que se olvide, a pesar de que mi padre lo defendió. Estaba molesta con el comportamiento reciente de Kyle. Esta no era la primera vez que Kyle no le servía el almuerzo a mi padre. Dado que mi padre quedó postrado en cama y ya no podía salir de su habitación solo, confié en Kyle, que empezó a trabajar más tarde, para que le preparara el almuerzo. Sin embargo, aunque mi padre necesitaba cuidados, Kyle se mostraba reacio a hacerse cargo de él. Después de eso, solo ayudó unas pocas veces y luego comenzó a negarse, a poner excusas y a descuidar a mi padre. Incluso cuando le pedí ayuda, la actitud de Kyle no cambió. Por el contrario, comenzó a hablar con dureza. ¿Por qué tengo que cuidar de tu padre? Pero aceptaste vivir juntos, ¿no? Pero nunca dije que cuidaría de él. Desde que comenzamos a vivir juntos, Kyle ha estado recibiendo una cantidad significativa de apoyo financiero de mi padre para su tienda. En tal situación, me enojé con mi esposo por quejarse de los cuidados y no mostrar gratitud. Además, sus padres también se quejaron. Pensábamos que era maravilloso vivir en una casa unifamiliar en Los Ángeles, pero pensar que te mudaste con él solo para que Kyle cuidara de tu padre. Lo que no quise decir fue que mudarse fue una decisión tomada junto con Kyle. Kyle dijo que aceptó porque lo presioné mucho. Lo siento por Kyle. Deberías ocuparte tú sola de los problemas de tus padres, gritó mi suegra y colgó el teléfono antes de que pudiera discutir. No solo me molestó la descripción que Kyle hizo de nuestra situación a sus padres, sino también la respuesta de mi suegra. A pesar de saber que mi padre estaba postrado en cama, sus padres no le dijeron ni una palabra de preocupación por su salud ni me mostraron ningún aprecio. La llamada de mi suegra no solo me provocó ira, sino también tristeza. Pensé, ¿puedo considerarlos como una familia si no cooperan en tales circunstancias? Pensando en esto, pasé mis días abrumada por el trabajo, las tareas domésticas y el cuidado de mi padre. Después de un tiempo, mi padre falleció. Aunque solía disfrutar de salir, después de estar postrado en cama parecía alegre, pero gradualmente se deprimió y perdió el apetito. Hasta el final, él actuó alegremente y dijo, no te preocupes. Estoy bien y me preocupa si me llevo bien con Kyle. Mirando hacia atrás, siento que lo agobié mucho después del funeral de mi padre. El arrepentimiento seguía atravesando mi corazón. Me atormentaba con autodesprecio, preguntándome si podría haber hecho más o si discutir las cosas adecuadamente con Kyle podría haberle ahorrado la preocupación a mi padre. En ese momento, escuché que se abría la puerta y miré hacia la entrada.
Pensé que era Kyle regresando a casa, pero sus padres lo siguieron adentro. Me apresuré a llegar a la entrada. Padre o madre, muchas gracias por venir hasta aquí. Los padres de H habían viajado varias horas en tren desde su casa, alojándose en un hotel para asistir al velorio y al funeral. Expresé mi sincera gratitud. Sin embargo, la respuesta que recibí fue inesperada. No lo menciones. Más importante aún, ¿cuándo sería un buen momento para mudarnos? Nos gustaría hacerlo lo antes posible. Estaba confundida, no entendía de qué estaban hablando, pero a pesar de mi confusión, mi suegra continuó la conversación. Siempre soñé con vivir en el corazón de la ciudad, en un condominio de gran altura. Nunca lo imaginé. Es como un sueño, ¿no? Sí, la vista debe ser increíble. Apenas puedo esperar, respondió mi suegro con anticipación. Estaba desconcertada por la repentina mención de la mudanza y los condominios de gran altura, incapaz de comprender la situación. Mamá y papá siempre han soñado con vivir en un condominio de gran altura, dijo Kyle mientras permanecía en silencio. Kyle, frustrado por mi falta de respuesta, me miró con enojo. La verdad sea dicha, me opuse a vivir con tu padre. Lo he estado soportando durante mucho tiempo. ¿Por qué mencionar esto ahora? El funeral acaba de terminar. Me casé contigo pensando que podría llevar una vida lujosa en Los Ángeles porque tus padres eran ricos. Pero sin eso, e incluso viviendo junto con tu padre, al final, tuve que ayudar con dárselo me enojó. Al escuchar las verdaderas intenciones de mi esposo, me sorprendí mucho, incapaz de hablar por la sorpresa. Kyle agregó, he sido paciente todo este tiempo. Como recompensa, dame el apartamento de gran altura de tu padre. Es justo que reciba esa recompensa. Pero también has recibido un apoyo considerable de mi padre, ¿verdad? Eso ya no importa. Fue realmente útil mientras duró. ¿Qué? Mi ira aumentó cuando sentí que mi padre estaba siendo menospreciado, pero Kyle parecía indiferente, queriendo impulsar la conversación. Continuó hablando enérgicamente. Escucha, mis padres ya están vendiendo su casa para mudarse aquí. Quedarse en un hotel durante mucho tiempo costará una fortuna, así que entrégame el apartamento de gran altura rápidamente. ¿El apartamento de gran altura que tu madre mencionó antes? Podría ser. Solté eso en respuesta. Kyle sonrió triunfante. Por fin lo conseguí, El piso de gran altura que vas a heredar va a ser para mis padres. Si no te gusta, divorciémonos. Dijo esto y me entregó los papeles del divorcio. Al oír la palabra, divorcio, algo dentro de mí se quebró. Pensé, he llegado a mi límite. De acuerdo. Kyle parecía incapaz de ocultar su sorpresa ante mi rápida respuesta. Oye, ¿hablas en serio? ¿Estás diciendo que quieres divorciarte? Está bien. Puedo imaginarme seguir viviendo con alguien que se casó conmigo por dinero y desprecia incluso la ayuda que me dio mi padre. Solo sal de mi vista. Grité y le arrebaté los papeles del divorcio a Kyle. Por un momento, se quedó desconcertado, pero rápidamente recuperó la compostura. Tu padre ha fallecido y no estás pensando con claridad. ¿Qué? Te daré 3 días para que lo pienses. Asegúrate de que no te arrepientas de esto. Con eso, salió de la casa, llevándose a sus padres con él. 3 días después, como estaba previsto, Kyle y sus padres aparecieron frente al condominio de gran altura. Estaban tratando de entrar al condominio sin permiso, pero yo ya había tomado precauciones. Cuando Kyle llamó al intercomunicador, alguien apareció desde el interior de la casa. Esto será dentro de horas. ¿Podrías irte rápido, por favor? Kyle lo decía con cortesía, pero su actitud transmitía desdén. Sin embargo, la persona le respondió con calma. Soy dueño de esta propiedad. No puedo irme. Eso es imposible. Mi esposa heredó este condominio de gran altura. No puede ser tuyo, dijo Kyle. Desafortunadamente, lo que dice esta persona es correcto. Sofía se sorprendió al verme salir de detrás del residente. Kyle se quedó desconcertado. Le expliqué a Kyle, esta persona es el señor Simpson, un amigo de mi padre. Lleva viviendo aquí un tiempo, pero no tiene sentido que esto sea suyo. Originalmente era de tu padre y se suponía que tú lo heredarías,
¿no? Esta habitación ya se ha vendido. ¿Qué? El señor Simpson había estado viviendo en el apartamento de gran altura propiedad de mi padre durante algún tiempo y había visitado con frecuencia nuestra casa familiar, incluso después de que mi padre falleciera. Después de la muerte de mi padre y de enterarme de las verdaderas intenciones de Kyle, decidí no dejar que las cosas salieran como él quería y le vendí el apartamento de gran altura al señor Simpson. Cuando Kyle se enteró de eso, montó en cólera, me enfrentó y me lanzó insultos. ¿Qué estás decidiendo por tu cuenta? ¿Qué pasa con el lugar donde vivirán mis padres? Bueno, ¿te das cuenta siquiera de lo que has hecho? ¿Crees que está bien tomar una decisión tan importante sin el consentimiento de tu marido? Ya no estamos casados, ¿verdad? Sorprendida por mi respuesta, respondí con calma, dijiste que si no quería entregar el apartamento de gran altura, deberíamos divorciarnos. Eso no es válido. Nos engañaste, así que no me divorciaré de ti hasta que hayas pagado por tus errores. Si dices que comprarás de nuevo el apartamento de gran altura para mis padres, podría considerar no divorciarme. Me quedé estupefacta por la afirmación de Kyle. Lamentaba haberme casado con una persona tan egocéntrica. Desafortunadamente, los papeles del divorcio ya se han presentado. Trajiste los papeles del divorcio completos, ¿no? Además, planeo demandarte para obtener una compensación. ¿Compensación? No bromees. No he hecho nada por lo que me puedan demandar, dijo Kyle. Al oír la palabra, compensación, Kyle pareció no importarle nada el divorcio y armó un escándalo. Estaba segura de mi victoria. Déjame explicarlo en detalle como abogada. El señor Simpson, que resultó ser abogado, intervino en nuestra tensa situación. Kyle no pudo ocultar su sorpresa al enterarse de que el señor Simpson era abogado. Has abusado verbalmente de Sofía, que cuidaba de su padre. Incluso después de la muerte de su padre, perseguiste agresivamente la herencia, causándole angustia mental. Estas acciones son motivo suficiente para una demanda por daños y perjuicios. Eso es mentira, exclamó Kyle. Frente a él, el señor Simpson respondió con calma. Kyle se encontró incapaz de responder. Detrás de él, sus padres también parecían aterrorizados. Siguieron unos minutos de silencio. Incapaz de soportar el peso del silencio, Kyle parecía al borde de las lágrimas. Espera, Sofía. Me equivoqué. Te pido disculpas. Así que, por favor, retira la demanda de indemnización. Planeaba saldar mis deudas dándoles el condominio del rascacielos a mis padres, suplicó Kyle, pero ya no me preocupaba. Miré a Kyle en silencio con una mirada fría. Mi ex-suegra comenzó a hablar. Sofía, Kyle se equivocó esta vez. Nosotros también te pedimos disculpas. ¿Podrías darnos el apartamento? Parecía tener un fuerte deseo por el apartamento de gran altura mientras me preguntaba con lágrimas en los ojos. Yo también te lo pido, añadió su marido desesperadamente. Pero mi ira no se apaciguó. No importaba cuánto se disculparan mi exmarido y sus padres, mi corazón no se conmovía. ¿No es demasiado conveniente disculparse y pedir perdón ahora? El apartamento ya es del señor Simpson y reclamaré una indemnización. Por favor, nunca más te muestres delante de mí. Mientras hablaba con frialdad, el señor Simpson continuó como para apoyarme. Si sigues quedándote aquí, tendremos que llamar a la policía. ¿Estás de acuerdo con eso? Está bien, nos vamos, dijeron los padres de Kyle apresuradamente mientras salían del apartamento. Meses después, tras una pelea con sus padres por aplazar las historias, Kyle, sin fuentes de financiación y con el negocio de la cafetería cada vez peor, se encontró sin poder pedir dinero prestado en ningún sitio y finalmente tuvo que cerrar. Después de haber vivido una vida despreocupada, Kyle buscó un trabajo, pero ningún sitio lo contrataba debido a su naturaleza egocéntrica, y acabó saltando de un trabajo a otro para sobrevivir. Sus padres empezaron a alquilar un apartamento en la ciudad con el dinero de la casa vendida, pero sus fondos se agotaron rápidamente debido al alto alquiler y los costes de vida. Ambos acabaron trabajando a tiempo parcial para llegar a fin de mes. Vendí la casa familiar, que era demasiado grande para mí sola, y compré un apartamento nuevo. Después de las vacaciones, por fin me he establecido y, últimamente, estoy recuperando poco a poco mi tiempo. Estoy deseando encontrar aficiones y enriquecer mi vida, al igual que mi padre,
que tenía muchos intereses. Cuando Eric, mi marido, se enteró de que no podía heredar la fortuna de mi padre, montó en cólera. Espera, ¿qué? ¿No vas a heredar el dinero? Entonces no me sirves de nada. Quiero el divorcio. Después de esa declaración, rápidamente se volvió a casar con mi hermana. Me vengué de ellos. Soy Angela. Tengo 32 años y soy empleada de una empresa general. Han pasado 2 años desde que me casé con Eric. Nuestro matrimonio fue arreglado por nuestros parientes y familiares. Aunque era pequeño, nuestra propiedad familiar, y mi hermana Mary y yo éramos las únicas hijas sin hijos varones. Los parientes estaban naturalmente preocupados por quién se quedaría con la herencia, por lo que recomendaron un marido al que no le importara casarse con un miembro de nuestra familia. Después del matrimonio, Eric, que no fue adoptado por la familia, comenzó a vivir con nosotros en la casa familiar. Mi madre falleció hace unos años. Desde entonces, mi padre, mi marido y yo hemos estado a cargo de la casa. Mi marido era muy amable y amigable con mi padre y parecía ser una persona ideal. Sin embargo, el pariente que presentó a Eric había expresado una preocupación justo antes de nuestra boda. Puede parecer extraño decir esto después de haberte presentado a Eric, pero él tiene una pequeña obsesión con el dinero, así que ten cuidado, dijo. Con la inminente boda, fue preocupante escuchar esto, pero como Eric no mostraba signos externos de codicia, ignoré mis dudas y seguí adelante con el matrimonio. Incluso después de casarnos, mantuve las palabras de mi pariente en un rincón de mi mente, pero Eric no parecía particularmente obsesionado con el dinero. Sin embargo, parecía interesado en la herencia de mi padre, y a menudo preguntaba casualmente sobre ella cuando mi padre estaba tomando una copa. Como mi padre le respondió con franqueza, no me preocupé mucho por eso. Mi marido también tenía otro interés, mi hermana. Era 5 años más joven que yo y, en contraste con mi actitud tranquila, era vivaz y enérgica y tenía una vida social glamurosa con los hombres. No nos parecíamos, así que cuando mi marido conoció a mi hermana, se sorprendió y murmuró, «Tu hermana tiene un estilo completamente diferente al tuyo, ¿no?» Verlo mirar a mi hermosa hermana, que tenía rasgos claros y distintivos, despertó en mí emociones complejas. Los parientes me habían presentado a Eric porque les preocupaba que si yo, siendo introvertida y poco visible, no me casaba, no habría nadie para continuar con la familia. En ese momento, sentí que esas preocupaciones eran innecesarias porque tenía una hermana hermosa y popular, pero con el tiempo, llegué a entender por qué los parientes estaban tan preocupados. Mi padre adoraba a mi hermana y, después de que se graduara de la escuela secundaria, la dejó ir a la universidad y luego a la escuela vocacional. Ella no tenía un objetivo claro para la educación superior, solo quería evitar trabajar. Por otro lado, mi madre era estricta con ella e instó a mi hermana a conseguir un trabajo inmediatamente después de la universidad. Sin embargo, mi padre hizo caso omiso de mi madre y permitió que mi hermana fuera a una escuela vocacional. Después de graduarse de la escuela vocacional, mi hermana consiguió un trabajo a través de un conocido de mi padre, pero renunció después de solo medio año. Su razón para irse fue sorprendente: no puedo hacer uso de mis habilidades en esa empresa. Mi madre y yo nos quedamos asombrados de que mi hermana hablara como si entendiera completamente la naturaleza del trabajo, a pesar de que solo estuvo allí medio año. Pero por alguna razón, mi padre creyó su historia y encontró otra empresa para ayudarla a volver a ser contratada. Cuando mi hermana se acostumbró a su nuevo trabajo, mi madre enfermó y tuvo que ser hospitalizada. Mientras mi madre estaba en el hospital, mi hermana la visitaba todos los días y comenzó a tomar más días libres del trabajo. Finalmente, renunció a su trabajo, alegando que cuidaría de nuestra madre. Sin embargo, su atención consistía principalmente en charlar con mi madre o jugar con su teléfono inteligente en la sala de espera. Yo me hice cargo de mi madre, lavé la ropa y reemplacé algunas cosas. Mi hermana no me ayudó en nada. Para mi madre, tener a alguien con quien hablar podría haber sido un consuelo, pero un mes después de la hospitalización, su condición empeoró y ya no podía hablar. Menos de 2 semanas después de que su condición empeorara, mi madre falleció. Con su muerte repentina, mi padre y mi hermana estaban fuera de sí, así que tuve que hacer los arreglos del funeral. Nuestros familiares ayudaron y de alguna manera logramos encargarnos de todo. Después de perder a nuestra madre, mi hermana empezó a trabajar a tiempo parcial y se fue a vivir sola. Con solo los ingresos de su trabajo a tiempo parcial, no podía llegar a fin de mes, así que nuestro padre pagaba el alquiler, los servicios públicos, etc.
Aunque ella parecía utilizar el dinero para el ocio, cuando los fondos escaseaban, visitaba a nuestro padre para recibir más dinero de bolsillo. Como nuestra madre era estricta, mi padre no le había dado a mi hermana una asignación mientras aún vivía, pero ahora parecía dársela sin dudarlo. Yo lo tomaba a la ligera, pensando que si mi padre y mi hermana estaban contentos con eso, entonces las cosas estaban bien. Incluso después de que empecé a vivir en la casa de mis padres con mi marido, mi padre siguió dándole una asignación a mi hermana. En ese momento, no me había dado cuenta de que mi hermana también estaba buscando el apoyo financiero de mi marido, y él parecía feliz de complacerme. Mantén esto en secreto de Angela, podría ponerse celosa si se entera, le dijo mi marido a mi hermana. Mi hermana trabajaba felizmente a tiempo parcial y vivía del dinero que recibía de nuestro padre y de mi marido, pero ese estilo de vida no podía durar para siempre. Mi padre enfermó y tuvo que ser hospitalizado. Yo fui al hospital entre el trabajo para cuidarlo, pero mi hermana nunca apareció. En cambio, empezó a comunicarse conmigo, exigiéndome dinero. Necesito que me des el dinero que papá me daba todos los meses. El alquiler y los servicios públicos se pagan con su cuenta. Después de todo, el tono enojado de mi hermana me sorprendió, y me sorprendí cuando me enteré de esto. Me molestó que solo se preocupara por sus finanzas en lugar de preocuparse por la condición de nuestro padre. Quería terminar la llamada, pero como parecía perdida, le pregunté sobre la cantidad que nuestro padre solía darle. ¿Cuánto recibes de papá cada mes? Date prisa y encuentra un trabajo, y luego vive del dinero que ganaste con eso. Ella respondió con insatisfacción, no me repitas eso una y otra vez. Estoy recibiendo 1,000 pesos cada mes. El alquiler y esas cosas son aparte. Me quedé atónita cuando me lo contó con total confianza. Si a un adulto se le da una cantidad así cada mes, es poco probable que tenga la motivación para tomarse el trabajo en serio. Aunque mi padre estaba hospitalizado, yo creía que se recuperaría pronto, así que no pensé que darle dinero fuera un gran problema. Sin embargo, la condición de mi padre empeoró de repente y tuve que ponerme en contacto urgentemente con nuestros familiares. Los médicos nos dijeron que la situación era grave y la noticia me impactó profundamente. Quería el apoyo de mi marido en un momento así, pero él apenas venía al hospital, alegando motivos laborales. Cuando venía, hacía preguntas inapropiadas como, ¿es grande la herencia de tu padre? ¿La repartirán tú y tu hermana, ya que son hijos únicos? Me quedé sin palabras con un marido que solo mostraba interés en la herencia de mi padre. La advertencia del pariente de que mi marido estaba ávido de dinero se hizo realidad, y me sentí disgustada cuando respondí a la llamada de mi hermana y le conté sobre la condición crítica de nuestro padre. Ella volvió a priorizar sus finanzas. Bueno, de todos modos, asegúrate de que llegue el pago mensual. No puedo vivir sin ese dinero, dijo, y la llamada terminó allí. Si bien me sentí indignada por las palabras de mi hermana, también me preocupé por la voz masculina que escuché débilmente al otro lado del teléfono. Era una voz familiar, lo que me hizo sentir incómoda. Un mes después, mi padre falleció, pero mi hermana y mi marido no aparecieron hasta el final. Había experimentado la carga de preparar un funeral durante el fallecimiento de mi madre, y ahora lo sentía nuevamente. Para empeorar las cosas, mi marido y mi hermana no ofrecieron ninguna ayuda, y mi hermana ni siquiera asistió al funeral. Mi marido asistió, pero se fue inmediatamente después de decir que tenía trabajo. El pariente que me había presentado a mi marido se dio cuenta de su ausencia y preguntó, ¿no se supone que tu marido debería estar aquí? ¿No es extraño que la persona principal en duelo esté ausente? Todo lo que pude hacer fue responder con una sonrisa de arroz, supongo que está ocupado con el trabajo y tuvo que irse, dije. Al escuchar mi respuesta, el pariente suspiró, pero también sentí un profundo deseo de suspirar. Después de que el funeral de mi padre terminó en silencio y tuve un momento de alivio, mi marido me preguntó con una sonrisa burlona, por fin, Entonces, ¿cuánto heredarás? Incluso la mitad sería una cantidad sustancial, ¿verdad? Como los parientes me habían advertido antes de la boda, parecía que la mente de mi marido estaba llena de pensamientos sobre la fortuna de mi padre. Decepcionada por sus comentarios inapropiados, respondí con indiferencia, mi hermana recibe 10 millones de pesos y yo no recibo nada. Las consultas legales ni siquiera habían comenzado, y todavía tenía que ordenar mis sentimientos. Justo después del funeral, al ver a mi marido hablar alegremente de la herencia, no pude evitar reírme de la ira. Tomándose en serio mis palabras,
mi marido inmediatamente levantó la voz. ¿Qué? ¿No puedes heredar la fortuna? Entonces no me sirves de nada. Quiero el divorcio. Sentí lo mismo y acepté gustosa su propuesta. Está bien. Te casaste conmigo por la herencia de mi padre desde el principio. Con mucho gusto me divorciaré de ti, grité mientras le entregaba los papeles del divorcio ya preparados. Mi marido, sorprendido por el hecho de que ya tenía los papeles del divorcio, se quedó un poco conmocionado, pero los firmó rápidamente. Al salir de la casa, dijo, me estoy divorciando de ti, que no recibiste nada de la herencia, para volver a casarte con tu hermana Mary y obtener $10 millones. Afectada por sus palabras, fui inmediatamente a la oficina legal y solicité el divorcio. Al final, pude cortar los lazos con un hombre sin corazón que solo estaba obsesionado con el dinero. Al día siguiente, mi exmarido se apresuró a presentar un registro de matrimonio para casarse con mi hermana. Unos días después, me llamó, todavía creyendo la historia anterior. Alzó la voz, ¿cuándo comenzará la división de la herencia? Date prisa y dale a Mary $10 millones. Estuve esperando en silencio su llamada. No tenía intención de salir de mi camino para contactarlo después de que saliera de la casa. Le respondí a mi exmarido en un tono profesional, reunámonos en nuestra casa este domingo. Estaré esperando para discutir las cosas entonces. Mi exmarido, creyendo que iba a recibir una herencia, parecía extasiado después de colgar. Sin embargo, la idea de ver su reacción cuando se enterara de los hechos fue una especie de placer para mí. Cuando llegó el fin de semana y mi exmarido y mi hermana llegaron a nuestra casa familiar, se sorprendieron al descubrir que había invitado a un abogado. Pero mi exmarido empezó a hablar como si todavía estuviera satisfecho. Por supuesto, cuando se hereda una gran suma de dinero, se requiere la presencia de un abogado. El abogado comenzó a hablar con mi exmarido con una mirada perpleja. Está el asunto de la herencia, pero antes de eso, está el asunto de la reclamación de indemnización de Angela hacia ti, Eric. Mientras decía esto, le mostró algunas fotos. Las fotos capturaron a mi exmarido saliendo de la casa de mi hermana, con las fechas marcadas. El abogado continuó explicando en detalle a mi exmarido, aquí hay fotos que sirven como evidencia de infidelidad antes de que se finalizara el divorcio. Por lo tanto, es necesario un pago de compensación. Había escuchado a mi exmarido y a mi hermana discutiendo sobre la herencia por el teléfono de mi hermana e inmediatamente contraté a un abogado para que investigara la infidelidad de mi exmarido. Mientras yo estaba ocupada con el funeral de mi padre, mi exmarido y mi hermana se habían estado reuniendo con frecuencia en su casa, y como resultado, pudimos obtener muchas fotos incriminatorias. El tema de la división de la herencia cambió a una demanda de compensación, dejando a mi exmarido y a mi hermana sin palabras. Pero mi exmarido replicó rápidamente, la compensación es trivial en comparación con la herencia de $10 millones. La pagaré de inmediato, dijo con confianza. Cuando el abogado presentó la demanda de compensación, firmó sin dudarlo. Al ver su firma, le dije a mi exmarido, espero que encuentres la felicidad con una hermana que no tiene herencia. Ahora que has firmado, seguro que tendrás que pagar una indemnización. Mi hermana se quedó atónita al saber que no había herencia. ¿Cómo que no tengo herencia? He oído que eran $10 millones. Mi exmarido también se enfureció de indignación. Es imposible. No hay herencia. No voy a dejar que te quedes con todo. El abogado empezó a explicar los hechos con claridad a esta furiosa pareja. La señorita Mary es hija del anterior marido de tu madre y no tiene ningún parentesco legal con tu padre, que acaba de morir. Como no hubo adopción, no tiene derecho a la herencia. Le expliqué la situación a mi confundida hermana. Eras demasiado joven para recordar cuando nuestro padre y madre se volvieron a casar, pero yo lo recuerdo bien. Yo tenía 6 años cuando nuestros padres se casaron, y todavía recuerdo la alegría de tener una nueva hermana. Lo que nunca imaginé fue que esta hermana un día me quitaría a mi marido. Nuestros padres jóvenes tuvieron sus luchas, y recuerdo a la gente que los rodeaba apoyando su nuevo matrimonio. Mi madre me amaba como si fuera su hija, y mi padre cuidaba de mi hermana. Tal vez mi padre era especialmente considerado con ella porque no era su hija biológica. Ambos tenían hijos de parejas anteriores cuando se volvieron a casar, pero mi madre se negó a adoptar a mi hermana con mi padre debido a las sospechas de los familiares que pensaban que ella estaba detrás de la riqueza del padre.
Los familiares me instaron a casarme rápidamente porque sabían que yo era la única que podía heredar la propiedad del padre. No hubo hijos entre mi padre y mi madre, lo que puede haber sido una suerte. Si hubieran tenido hijos juntos, el tema de la herencia habría sido aún más complicado. Probablemente evitaron tener hijos juntos para prevenir tales disputas. Ahora que estaba claro que mi hermana no tenía derecho a una herencia, entendí por qué mi padre siempre la había apoyado. No había habido una adopción legal entre mi madre y yo, pero nunca se me pasó por la cabeza en mi vida diaria. Parece que nuestros padres nunca le dijeron a mi hermana que se habían vuelto a casar, y ella estaba conociendo la verdad por primera vez. Ahora, la expresión de mi exmarido, que antes había estado llena de ira, palideció al darse cuenta de que no recibiría la herencia que esperaba de mi hermana. Su firma anterior lo obligaría a pagar una compensación. Con el rostro pálido, me preguntó, lo que dijiste antes, que mi hermana recibe $10 millones y yo nada, ¿fue una mentira? Tratando de no reírme, respondí, por supuesto que era una mentira. Fue una represalia por tu infidelidad. Además, el patrimonio de mi padre no podía valer ni $10 millones. Incluso si mi padre fuera propietario, no había forma de que tuviera una herencia de $10 millones. Mi hermana, que había estado callada durante mucho tiempo, de repente habló, hice muchas compras confiando en la herencia de papá, ¿y qué pasa con el dinero que papá solía enviarme hasta ahora? ¿Te ocuparás de él, hermana mayor? A mi dócil hermana, le respondí, ya tienes un marido confiable, Eric, así que no necesitas más ayuda, ¿verdad? Él debería cuidar de ti. Mi hermana estaba mirando a su exmarido de rostro pálido, pero él negó con la cabeza. Yo también he despilfarrado mucho, esperando la herencia de mi suegro. No estoy en posición de ayudar. Tengo mis abrumadores problemas, como la compensación. Después de decir esto, de repente cayó de rodillas a mis pies y comenzó a disculparse desesperadamente. Angela, lo siento mucho. Fue todo mi error. Por favor, perdóname y déjame tener otra oportunidad. El abogado, que se disponía a irse, no pudo ocultar su risa. La actitud arrogante de antes había desaparecido, y ahora la visión de mi marido servil era casi cómica. Después de la discusión, mi exmarido y mi hermana salieron de la casa abatidos y parecieron finalizar rápidamente su divorcio. Para mi exmarido, que se había vuelto a casar por el bien de la herencia de mi hermana, ya no había ningún interés, ya que le había dicho a mi hermana que ahora me debía una compensación y que no podía cuidar de ella porque no tenía propiedades. Decidí recibir la compensación de su salario en cuotas. El abogado me advirtió que este método evitaría cualquier pérdida por falta de pago. Mientras tanto, mi hermana, que había perdido el apoyo de nuestro padre, tuvo que llegar a fin de mes con trabajos diarios a tiempo parcial. Pero no pudo pagar sus deudas y finalmente se declaró en quiebra. Después de que ella dejó el apartamento en el que vivía, nadie supo a dónde había ido. Mi padre había brindado apoyo financiero a mi hermana por amor, pero tal indulgencia probablemente reprimió su deseo de trabajar. Desde que comencé a vivir sola en la casa de mis padres, los parientes han tratado de presentarme a otro compañero de matrimonio, pero me he negado. Quiero evitar que me presenten a un hombre como el último. La próxima vez, pienso tener cuidado y encontrar un hombre con quien compartir mi vida por mi cuenta.